Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar continuidad a la plática ahora con la maestra Daniela García Pureco. La maestra Daniela estudió la licenciatura y la maestría aquí en la Facultad de Economía, donde se ha especializado en el sector público. Tiene un diplomado en presupuesto basado en resultados impartido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Planeación de la UNAM. En 2014 recibió el reconocimiento al mérito universitario por su alto rendimiento académico a lo largo de su formación académica y en 2017 realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Economía Aplicada. Ha participado en diversos programas de televisión especializados en temas económicos y bueno, es una profesora de nuestra facultad que creo que no necesita tanta presentación porque creo que todos ustedes la conocen, pero adelante. Muchas gracias. Quiero iniciar dándole las gracias a las organizadoras de este coloquio. Creo que, como ya lo anticipaba la maestra Maru, es un esfuerzo significativo el que hacen. Ayer la directora mencionaba una cifra. Están convocando a más de 90 mujeres o alrededor de 90 mujeres y me parece que el mensaje simbólico es poderosísimo, justamente por lo que mencionabas. Es una facultad que todavía está masculinizada, no solamente por el alumnado, o sea, por las personas, varones que están en las aulas recibiendo la formación, sino por los profesores, que en su mayoría son varones, por la teoría que en la mayoría está hecha por varones, por la política pública que refleja los intereses de quienes la estudian. Entonces, me parece que es un mensaje simbólico muy poderoso. Y también me gustaría decir en voz alta y en público que estoy muy contenta de estar compartiendo mesa con una amiga, con Maru. Creo que es la primera vez que tenemos una mesa en común después de tantos años de conocernos y bueno, quería solamente manifestar mis afectos, mis querencias, que no carencias, y ya, decirlo, que estoy muy contenta de estar contigo en esta mesa. Bueno, yo vengo a hablarles el día de hoy de ciudades que cuidan y sobre el vínculo que hay con la política fiscal. Y acá la idea era aterrizar o era preguntarme cómo diablos la política fiscal ocurre en la vida real. O sea, entiendo perfectamente todo esto y lo hemos discutido y nos hemos sentado a conversarlo, pero siempre nos quedamos en lo macro. Es decir, siempre nos quedamos y cómo lo hacemos política pública y cómo, de dónde lo sacamos y cómo lo convertimos en realidad a través del presupuesto y cómo no se convierte en realidad a través del presupuesto, pero siempre nos quedamos ahí y por razones de la vida fui cayendo en el territorio, en cómo la geografía, cómo la urbanidad, cómo el día a día nos impacta y encontré un vínculo gracias a unas colegas que no son economistas, que no son abogadas, que son urbanistas. Y entonces la idea es que nosotros podamos platicar el día de hoy de cómo las ciudades están construidas, sí, para un modo de producción particular que ya lo mencionaba Lucía, que es el capitalista, pero cómo sí podemos pensar en otra forma de construir ciudades. Y para ello les traigo el ejemplo. Voy a hablar primero de las ciudades como estos centros de producción. Y después les voy a hablar de un caso muy interesante que ocurrió en Viena. Y después hablaré muy poquitito sobre otras dos experiencias, una en Cataluña y otra en Canadá. Y finalmente lo enlazaré con la política fiscal. Entonces, ¿qué son las ciudades? Y lo diré así, ahora les presentaré, bueno, estos son los temas que ya les enuncié. Y lo primero con lo que quiero iniciar es, si hacemos un recorrido breve o un recorrido rápido a lo largo de la historia y nos preguntamos en cualquier libro de historia dónde han estado las mujeres participando en ciencia, en economía, en literatura, en derecho, en arquitectura, parece ser que tenemos siglos y siglos contados y las mujeres sencillamente no aparecemos o aparecemos como incidentalmente o como una hermosa casualidad, pero nunca estamos ahí presentes constantemente. Pues lo mismo ocurrió con las ciudades. Lo mismo ocurrió porque las ciudades han sido tradicionalmente diseñadas
por y para los varones. Y piensen ustedes eso, les pido que como economistas tengan en la mente el modo de producción capitalista en el que el centro está la obtención de ganancia. Y en alguna fase histórica, y mejor lo sabrá la maestra Maru, la gran industria estaba comandada por el trabajo de los varones, también el de las mujeres y el de los infantes, de las infancias, pero cuando tuvimos el mínimo de decencia a través de las constituciones y el estado de bienestar, pues se limitó un poco la participación de las infancias, las mujeres embarazadas ya no podían trabajar, había unas horas en las que las personas podían ejercer el trabajo, 8 horas, en fin, pero las ciudades en general fueron construidas ¿para qué? Para la producción, para que se generara ganancia. Entonces los centros industriales están allí para que se genere ganancia, para que se reproduzca ganancia. Eso pone en el centro la esfera productiva, por supuesto, pero ignora la esfera reproductiva. Todo lo que anticipaba la doctora Lucía, todo lo que significa, todos los esfuerzos que tienen que haber para que la producción se haga realidad. Pues ni más ni menos estar vivos, estar alimentados, estar sanos, que es un trabajo que generalmente hacemos las mujeres. Bueno, entonces las ciudades están diseñadas eso para poner en el centro la esfera productiva, para soslayan, no voluntariamente, pero sí como un efecto, la actividad reproductiva. Y entonces esto se trata no solamente de una cuestión de justicia social, sino se vuelve un problema económico. Y es un problema económico fundamentalmente porque el que la esfera reproductiva se le designe o se le encargue a las mujeres, las limita de la esfera productiva. Por eso se vuelve un problema económico. Y fíjense que acá les pongo este diagramita donde parte de las cosas por las que fuimos dándonos cuenta que las ciudades están construidas de forma diferenciada, que impactan de forma diferenciada a hombres y mujeres, es porque los varones se desplazan de sus casas a los centros donde hacen dinero, donde tienen trabajos. Es una línea prácticamente recta. Su vida corre de su casa a sus lugares de trabajo, sus centros de trabajo y a la inversa. Algunos en algunas ocasiones tienen algún tipo de diversión, entonces de los centros de trabajo van a algún centro recreativo, van con los cuates, se divierten, van al fútbol, chalá, y sus centros de trabajo siguen siendo el principal y a la inversa. Pero si ustedes observan las mujeres, ellas tienen varios puntos de desplazamiento, porque uno es llevar al hijo a la escuela, luego el otro es llevar al que se enfermó al hospital. Luego es cuidar al abuelito, al súper. Y luego es que salió del ballet, si en el mejor de los casos la niña va al ballet o lo que sea, y aparte de trabajar. Entonces las ciudades se vuelven mucho más hostiles a las mujeres porque se tienen que desplazar. O sea, el desplazamiento de las mujeres es mucho mayor. Incluso algunas urbanistas y arquitectas, cuando han hecho mapas de calor, de cómo las mujeres se desplazan, se dan cuenta que hay una bola de fuego en un rango de la ciudad y los varones solamente es directo. También descubrieron que las mujeres se mueven mucho más en transporte público o a pie, en la vía pública, que los varones. Los varones se mueven mucho en automóviles. Entonces las ciudades están construidas para eso, para la esfera productiva. Las ciudades, entonces, es necesario que se incorpore una perspectiva de género. ¿Para qué? Pues, número uno, para intentar reducir, disminuir las brechas, de las cuales ya hemos estado hablando, de las cuales el coloquio va a hablar toda la semana, pero también para impulsar el crecimiento económico y para una cosa que puede resultar hasta positiva, el fortalecer las finanzas públicas. ¿Para qué? Para que con esa fortaleza de finanzas públicas sigamos con el incentivo a través de los presupuestos generando condiciones de igualdad presupuestal. Entonces, el caso del cual les voy a contar es el de Viena, y este es muy interesante porque acá también nos habla de la importancia de la participación de las mujeres en todas las áreas. En Viena, en la década de los 90, finales de los 80, principios de los 90, se creó la Secretaría una especie de Secretaría de las Mujeres, encabezada, gracias a las diosas del Olimpo, por una mujer. Y esta mujer, en Viena hay vivienda social. Estas imágenes que les estoy poniendo, adiós. Estas imágenes que les estoy poniendo, en realidad, estas no es inteligencia artificial, hay otras que sí ocupan inteligencia artificial, pero esta en particular no, son viviendas sociales. Y el cambio de gobierno había prometido la construcción de 10,000 viviendas. Y para ello lanzó una especie de concursos para arquitectos, urbanistas, para que desarrollaran estas 10,000 viviendas.
Y una en particular se la decidió dar a esta Secretaría de las Mujeres, que estaba encabezada por una mujer, y ella tomó la decisión de lanzar un concurso donde solamente participaran mujeres, mujeres urbanistas, mujeres arquitectas, y la única empresa en ese momento, la única constructora que estaba liderada por una mujer fue la que construyó. O sea, el proyecto 100% fue hecho por mujeres. Aquí está el grupo de chicas, de mujeres que lo hicieron y se dieron cuenta que a partir, también muy importante, la información estadística desagregada por género, porque fue a partir de la información que obtuvieron de la Oficina Nacional de Estadística de Austria vieron que las mujeres dedicaban mucho más tiempo a las tareas diarias del trabajo de cuidados, al trabajo doméstico y a la crianza que la que dedican los propios varones. Entonces, con esta información y con darse cuenta que las mujeres transitan mucho más por la vía pública, que ocupan menos el automóvil y mucho más el transporte privado, que están mucho más tiempo en las calles y que sus desplazamientos en términos de tiempo son más costosos, decidieron hacer un lugar donde pudiera haber vivienda y donde esa vivienda estuviera rodeada de guarderías, de farmacias, de parques, donde las vías, sí, donde el desplazamiento fuera corto, pero sobre todo, ¿cómo se llama esta? Donde caminan las aceras, las banquetas fueran mucho más anchas, por una simple y sencilla razón, porque cuando una mujer camina, no camina sola, camina con los niños o camina con una carreola y necesita mucho más espacio para caminar. Entonces crearon esta ciudad que fue construido con eso en mente. Aquí les pongo la imagen de la secretaria en ese momento de la mujer, de la oficina de la mujer en Viena, Eva Keil y Franziska Ullmann, que fue la ganadora del concurso y es, digamos, la arquitecta en jefe. Y fue un grupo de más mujeres las que construyeron distintos complejos, pero todo el complejo estuvo dirigido por Franziska. Bueno, ¿cuál era el principio de esta ciudad? Que hubiera flexibilidad espacial. Es decir, que pudieran tener espacios seguros para poder moverse, para poder transitar, ojo, ahí no hay espacios de trabajo, ahí no hay centros de trabajo. Los centros de trabajo siguen estando en donde siempre están, pero la idea es que las mujeres pudieran hacer el resto de actividades, el de ir a la farmacia, el de dejar al chamaque en la guardería, el de que se pudiera a jugar con sus amiguitos y después ella pudiera irse a desplazarse al trabajo y cuando regresara igual encontrara en el centro de esa ciudad, en donde ella vivía, todo lo demás. También es muy importante porque las casas fueron construidas de forma diferente al interior. También se dieron cuenta que conforme van avanzando en la edad, es mucho más difícil para las personas adultas mayores desplazarse en escaleras o es desplazarse a través de pisos. También se dieron cuenta que conforme avanzaba la modernidad, conforme avanzaba el desarrollo económico, las cocinas se volvían más pequeñas. Y observen sus casas. A lo mejor algunos viven en departamentos mucho más recientes. Las cocinas cada vez se van teniendo menos espacio porque esa actividad estuvo menospreciada y las salas empezaron a tener más espacio. Pero las salas, ¿quiénes ocupan las salas? Pues generalmente los varones ahí viendo la tele, por eso se compran sus grandes pantallas cada vez que hay Buen Fin, porque es un espacio ahí de convivencia, sobre todo de varones. Y las cocinas son un espacio de mujeres, siguen tendiéndose como un espacio de mujeres. Y se fueron haciendo chiquititas, observen sus departamentos. Bueno, esos lugares, esa ciudad fue construida por fuera, con estos espacios que les dije de flexibilidad, pero por dentro también tenían que tener esta flexibilidad. De hecho, las cocinas eran una especie todavía no lo acabo de entender bien y no encuentro imágenes, pero son una especie de cocinas en común, donde las mujeres pudieran también interactuar. No es de Viena, pero en Cataluña hubo una prohibición de que la ropa estuviera tendida y se viera al público. Y fue una urbanista la que dijo, no, porque tú no entiendes que eso es producto del desplazamiento de los departamentos, están hechos para que las mujeres, nuestro trabajo no esté visibilizado y cuando tenemos que secar la ropa, porque lo tenemos que hacer, pues lo recurrimos a lo que tenemos a la mano. Y logró hacer que hubiera espacios, las viviendas, en fin, o sea, un montón de actividades que es a raíz de la propia experiencia de las mujeres. Bueno, pero regresando al caso de Viena.
La idea es que hubiera espacios seguros y flexibles. La flexibilidad ya intenté explicarme a qué se refería, que pudieran seguir conviviendo en los espacios, pero llenos a sus centros de trabajo. Cosas menores, pero muy importantes, como una buena iluminación. ¿Para qué? Para que las mujeres puedan salir a la hora que sea y no tengan inseguridad, no se sientan inseguras, no se genere un entorno inseguro para ellas. Que sean patios internos para que las infancias puedan convivir ahí, para que las personas puedan convivir dentro de los patios, no tengan que desplazarse a parques externos, y para que haya esos espacios fueran visibles. Era muy importante que la gente se conociera. No fue una ciudad o unos complejo habitacional diseñado para que la gente no se encontrara. Estaba diseñada a propósito para que se diera, para que se encontrara, para que platicara, para que hiciera comunidad. Había guarderías, ya les dije, porque sí, todavía existe, guarderías, farmacias, centros de salud, a muy poca distancia para que llegaran caminando, y un transporte accesible. ¿Qué? Paradas cercanas, etcétera. Bueno, ¿esto qué implicó? Que se mejorara la calidad de vida de las mujeres y que salieran mucho más al mercado laboral formal a trabajar. Demostró que invertir en el diseño urbano con perspectiva de género tiene un impacto económico directo, y bueno, este es el caso de Cataluña, que hicieron proyecciones, proyecciones de cómo necesitaban sus sistemas de transporte, donde fuera visible, donde las mujeres pudieran ser vistas, no solamente para que existiera en caso de que alguien quisiera hacerles algo, pudieran ser vistas, pudieran ser oídas, señalización. Y acá también les pongo un ejemplo de todos los movimientos que una mujer hace, pero no es lo mismo que los haga en un espacio corto a que los tenga que hacer en un espacio pues mucho más grande. La experiencia de Canadá sobre transporte público, y acá algunas imágenes de cómo se fueron interviniendo las ciudades. Esto es en Cataluña. Entonces, estos edificios pues ya existieron, y cómo la ciudad se tiene que ir reconstruyendo para que haya convivencia de la comunidad. También se demostró que las aceras, las banquetas, mientras más anchas, las personas generan mucho más confianza con sus propios vecinos, y eso reduce la inseguridad en general, no solo para las mujeres. Entonces, mientras la gente se vaya apropiando de las calles, se vaya apropiando de las banquetas, es una ciudad mucho más segura. Bueno, ¿cómo se traduce esto en crecimiento? Pues ya les dije, mayor participación de las mujeres en la esfera productiva, una reducción de los costos sociales. También en Viena se vio una reducción significativa de la violencia de género, y esto parece hasta intuitivo, parece hasta lógico. Una ciudad segura, una ciudad que está en constante crecimiento, una ciudad donde las mujeres pueden trabajar porque tienen la posibilidad de hacerlo, es una ciudad atractiva para las inversiones. Ahora, ¿qué diablos tiene esto que ver con la política fiscal? Pues lo que ya advertían y anticipaban mis colegas. Invertir en todos estos centros de cuidado, no solamente entenderlo como un sistema nacional de cuidados donde te ofrezcan sistema universal de salud, sistema universal de pensiones, no, infraestructura que haga viable ese sistema, que tu vida cotidiana esté modificada. No es un gasto, es una inversión. Y en ese sentido, los presupuestos con enfoque de género son necesarios, son indispensables para cubrir con estas necesidades, para cerrar las brechas, y sobre todo para pensar en ciudades más amigables. Por eso el título de la presentación, Ciudades que Cuidan. Y ya acabé, ya. Tranquilos, solamente algunos elementos para que nosotras, las economistas, pensemos. Nosotras somos planificadoras, somos tomadoras de decisiones a nivel de política pública, tenemos entonces la responsabilidad de impulsar este tipo de proyectos y un poco de pensar en la realidad, en el cotidiano, en lo que nos impacta. También solamente como una especie de divagación, la participación ciudadana en los presupuestos, estos, ¿cómo se llaman? Los presupuestos participativos. Y si vamos pensando en los presupuestos participativos, pero para proyectos de esta índole, para nuestras comunidades, y si vamos pensando, por ejemplo, solamente como una idea, y entonces las utopías podrían ser una especie de intervención, como ocurrió en Viena. Yo que sé, en Viena después hicieron otros 6 proyectos de este estilo, así de importante y de exitoso fue. Las preguntas que nos quedan es ¿cómo podemos adaptar esto a nuestras ciudades? ¿Qué mecanismos fiscales podemos
con qué mecanismos fiscales podemos garantizar esta sostenibilidad de inversiones, cómo podemos involucrar a más mujeres en la toma de decisiones. Entonces, esto que hacen es maravilloso. Esto que nos junten a 90 personas, 90 mujeres hablando de todo, es maravilloso porque entonces nos damos ideas, nos impulsamos y los equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios entonces son la clave del éxito. Listo, algunas fuentes y muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Daniela. Y creo que este es un tema fundamental también como economistas y como mujeres, porque en realidad nosotros también tenemos que aprender a pensar todos los problemas también desde el espacio, ¿no? O sea, la economía sucede en el tiempo y en el espacio, y creo que para nosotras como mujeres, a veces este espacio genera brechas más amplias, ¿no? Y yo lo pienso no solamente con las mujeres que son cuidadoras, que son mamás, ¿no? Incluso cuando tú trabajas, ¿no? Y quieres acceder a una vivienda, que esta vivienda, o sea, que hay una brecha salarial, que tu salario sea menor, te hace que tú tengas que acceder a viviendas que son más lejanas a tu centro de trabajo, y eso al final también te termina generando más costos porque tú tienes que desplazarte de una distancia más amplia, y además solamente, o sea, no vas a buscar una vivienda que puedas, digamos, pagar, sino que también tienes que pensar en el tema de seguridad, porque como mujer sales tarde del trabajo, llegas tarde a tu casa, ¿no? Entonces, son un montón de factores que al final terminan incrementando esa brecha de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la participación. A mí me da mucho cortar todas las participaciones, tengo que decirlo, no porque sea mi amiga, sino porque me parece que han sido magníficas y muy